silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio, las malas posturas al pararse, agacharse o sentarse son las causas de la mitad del daño en la espalda. ¿Cómo saber si el dolor de espalda es muscular? ¿Cuál es la mejor postura para sentarse, caminar o dormir? ¡Ya comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, que hayan pasado un día excelente. Nosotros estamos, ¿cómo estás, Coral? Hola Loli, muy bien, bienvenidos a todos. Sí, nosotros estamos muy bien, como siempre digo, ahora mucho mejor con todos ustedes ahí junto con nosotros en este programa que vamos a estar hablando de algo muy importante, que son las malas posturas y el dolor de espalda. Y es que a veces, ¿a quién no le ha pasado? No, ay, qué dolor aquí o qué dolor queda aquí en el lumbar y uno no sabe de qué es, y a veces es de haber estado sentado mal o de haber estado tumbado mal. A veces sin darnos cuenta, ¿no, Loli? Vamos adquiriendo hábitos, estamos trabajando y sin darnos cuenta vamos teniendo una mala postura. Solo nos damos cuenta cuando ya sentimos ese dolor, ¿no? Sí, y va a ser muy interesante porque tal vez usted trabaja todo el día sentado, todo el día de pie o todo el día en una posición, ¿no? Y usted termina el día hecho, como se diría, hecho polvo y no sabe qué hacer para ayudarle a llevar su trabajo de la mejor manera sin que le afecte físicamente. Así es que nuestros invitados van a estar ayudándonos mucho en este tema. Y bueno, las líneas están abiertas, ¿verdad, Coral? Están abiertas, así que usted quédese pegadito a su pantalla porque vamos a recibir consejos que le van a ayudar muchísimo, y el número de teléfono al que usted puede comunicarse es el 713-665-6115. También tenemos nuestra línea de WhatsApp a donde usted puede enviarnos un mensaje, sus comentarios, sus preguntas, y estaremos contestando todas sus preguntas. Bueno, y ahora vamos al reportaje que habla sobre este tema y venimos con nuestras invitadas. A diario adoptamos malas posturas que en la mayoría de los casos no reparamos en el daño que éstas nos pueden causar. El cuerpo humano permanece sentado entre 8 y 10 horas, es decir, un 40% de las 24 horas del día, siendo esta postura la que más estrés produce en el cuerpo, además de reducir la circulación que los músculos y tejidos requieren. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica, 8 de cada 10 personas han padecido algún trastorno de columna en algún momento de su vida, precisamente por las malas posturas. El problema, según la OMS, es que estas cifras han ido aumentando año tras año y las personas no lo toman como algo serio. Entre las malas posturas más comunes están sentarnos de forma encorvada o con las piernas cruzadas, levantar peso desde el suelo doblando la espalda, dormir boca abajo o con el cuello torcido, la manera de estar sentado frente a la computadora, la forma en la que hacemos ejercicio, la manera en cómo nos sentamos al conducir, las tareas domésticas, acciones frecuentes en el hogar como barrer, sacudir, planchar o cocinar. Estas pueden poner a prueba la postura de nuestra columna. Entre las consecuencias más importantes de tener una mala postura corporal están las siguientes. Más riesgo de lesiones. Con una mala postura corporal tendrás más riesgo de sufrir lesiones en diferentes partes del cuerpo, porque al ejercitarte puedes sobrecargar zonas corporales indeseadas al posicionarte mal, que tarde o temprano pueden acabar lesionadas. Más dolores. Una mala postura en la cual estamos encorvados ejerce presión sobre nuestra espalda y sobre el cuello, acentuando los dolores en estas zonas del cuerpo. Peor apariencia. Una mala postura corporal puede ser responsable de una imagen corporal deteriorada, en la cual aparentas más años y más peso corporal, pues estar erguido con la columna recta suma elegancia y mejora notablemente la apariencia física. Aunque nunca nos ponemos a pensar en las consecuencias de las malas posturas, lo cierto es que son muchas y perjudiciales. No se despegue de su pantalla porque enseguida los invitados expertos en Rompiendo el Silencio le estarán explicando más sobre este importante tema que seguramente les servirá de mucho. Y bueno, ya estamos aquí preparadísimas para hablar justamente sobre esas malas posturas y los dolores de espalda, ¿no? Que a veces tanto las personas reclaman y se quejan. Y ya tenemos por conferencia a Melissa Fortín, que es fitness coach. ¿Cómo estás, Melissa?
Hola, feliz de estar aquí con ustedes, Loli y Coral, ¿cómo están? Bien, qué Bien. gusto. Ya hacía tiempo que no te veía. Es un placer verte por aquí, Melissa. Igualmente, contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Y aquí en nuestros estudios nos acompaña Yajaira Castillo. Ella es Medical Trainer. Hola, bienvenida. Hola, Hola, hola. ¿qué Un tal? Un placer. placer Sí, tenerte aquí un con Muchas placer. gracias por nosotros. invitarme. Sí, y hablando hoy sobre este tema que me pareció, a mí me encantan esos temas así de salud, ¿no? Y de algo que a veces pues tenemos manías, costumbres de posturas que ni sabemos que hacen tanto mal, ¿no? Sí. Y después a veces reclamamos de alguna cosa y no sabemos de dónde viene o por qué pasa, ¿no? Sí. ¿Qué es una mala postura? Cuando decimos mala postura, creo que todo el mundo más o menos ya sabe lo que es, pero ¿cómo usted podría definir una mala postura? Es una conducta repetida en la que el individuo asume o cree que está muy bien dispuesto cuando está sentado o está parado y realmente no lo está. Sumado a eso, hay una cadena de musculatura que no está en su sitio o no está suficientemente fortalecida para el trabajo, la cantidad de load que tiene el cuerpo, y entonces produce problemas a nivel nervioso, neural. Ujú. Y sí, tenemos un montón de preguntas porque queremos saber todo cuando dormimos, cuando estamos sentados, porque por ejemplo, Coral está con la pierna cruzada. Eso es bueno para nosotros, para Mira, nuestro cuerpo. no es lo ideal. No Es es lo ideal. bellísimo, pero no es lo ideal. Ella tiene una sobrecarga en su cadera del lado izquierdo por exceso de estiramiento de su pierna izquierda por encima de la derecha. Entonces lo que se llama la banda iliotibial, que es como una especie de elástico muy grueso que va por encima de lo que es el nervio ciático, que termina por debajo de la línea del tobillo, está comprimido cada vez que ella cruza la pierna. Entonces, ocasionalmente no importa, pero nosotros las mujeres tendemos a hacer esto con la misma pierna por años. A lo Y es largo esa del la tiempo, pierna. ¿no? No es que cambias ni no, es esa la pierna. Y entonces esa sobrecarga de coquetería Sí. que nos da la mala postura, eventualmente produce un problema articular en la columna. Y así como un cruce de piernas, ¿qué son las demás cosas que usted cree que ve más así frecuente, como costumbres más frecuentes que tenemos, que perjudican así como una cruzada de piernas? Una que tengo muchísimo, tengo 15 pacientes ahorita en cuello, es el teléfono. Wow. ¿Okay? Tengo 15 niños. Y son niños. Sí. Ellos tienden a, como no los dejan hablar en el teléfono, ¿verdad? Se acostumbran a llevarlo acá abajo y están así. Y debajo de la mesa si es posible, porque para que no los regañen. Para que no los pues. vean. Y lo ideal es que por lo menos uno pueda enseñarlos, que lleven los codos hacia las costillas, ya el teléfono se eleva por lo menos unas 15 pulgadas, ¿verdad? Y entonces puede el individuo desde aquí leer, porque los niños tienen muy buena vista. Entonces, hay una serie de cosas que se les pueden, eso es parte de su vida ahora, y hay que tratar de enseñarlos a que se involucren en su nuevo sistema. Y eso que estás diciendo, Yajaira, me parece muy importante porque pues yo creo que es algo que como ellos lo hacen, como no me dejan, entonces a veces, como ha dicho, ¿no? Sí. Es preferible los papás tener ese conocimiento para que puedan, en el caso, enseñarles cuál es la mejor postura y tal vez regular el tiempo para que no sea tanto, porque pues yo creo que es mucho, tal vez es por causa del tiempo que la persona queda así, ¿no? Sí, hay una compensación en la espalda media, porque nuestra cabeza, dependiendo del tipo de genética que tiene, pesa entre 25 a 32 libras. Entonces, una vez que tú sacas un centímetro fuera de la línea de oreja a hombro, la cabeza, tú le estás agregando 30 libras a la espalda media. Entonces, en largo plazo, tú produces una movilización articular en la espalda media, y por eso de gente que está como con una joroba así, que pareciera que nacieron así, pero no. Forma parte de esa movilización que va ocurriendo a través de los años. Y justo hablando Se de llama eso, swan ¿no? neck. El cuello está desplazado hacia adelante como un cisne. Wow. No, y justo ella hablando de eso, tengo aquí un comentario que habla sobre celulares y malas posturas. Dice así, tengo 17 años y yo tenía mi espalda bien. Se me jorobó por causa del celular. Entonces, un joven, ¿no? Y la mala postura. Cada que me enderezo, me canso muchísimo. ¿Cómo hago para corregir algo que yo mismo me causé, ¿no? Un jovencito. Sí. La persona que ya tiene, como ha dicho, ¿no? Eso como si fuese el cisne, ¿eso tiene como regredirlo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí.
uno tiene una pérdida de la musculatura, la fortaleza de la musculatura interna de la columna. Hay un músculo que se llama el multíferes, que él va en línea transversal desde la L4 hacia la primera cervical y él sostiene la columna de manera transversal. Ese músculo normalmente está fuera de forma cuando esa postura se adquiere. Entonces uno trabaja primero movilizando la articulación, enseñando a las personas a hacer un poquito de estiramiento de esa zona o arriba de una toalla o arriba de un rodillo, sumado a unos estiramientos físicos y ejercicios para la postura. Son simples. Y ya, Jaira, entonces la manera correcta de ver el teléfono, ¿cómo sería? Entonces, así, con los codos aquí, ¿cómo sería? Idealmente que los codos estén en la altura de las costillas y ahí tienes un punto de soporte. Tus costillas están apoyadas con tu codo y puedes llevar tu teléfono aquí sin tener que hacer un gran esfuerzo en la mano ni en la muñeca. Ni en el cuello, ¿no? Para sostener el teléfono, porque ellos pesan también. Sí. Entonces, bueno, eso sería lo ideal. ¿Y pasa lo mismo con un libro? Las personas que leen mucho. Sí, muchos de ellos desarrollan túnel carpiano, porque tienden a poner el libro en el mismo lado. Hablando de... Es una degeneración en la articulación de la muñeca, producto del desplazamiento del cuello como si fuera un cisne y el exceso de sobrecarga de trabajo del libro en los músculos que estabilizan las muñecas. Tú ves, Coral, que hay más cosas de lo que nos imaginamos. Muchísimo. No, y cuando hablas del celular es por también las muchas horas, ¿no? O sea, no es algo que es como así de vez en cuando, es mucho tiempo en esa postura. Sí. Y ahora quiero hablar un poquito sobre el dormir, que me parece sumamente importante y son varias horas que hacemos eso al día, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien cómo dormimos para que nunca tengamos problema, pero quiero irme un poquito con Melissa. Melissa, en este caso de espalda, ¿tú nos podrías hablar un poquito de las mujeres embarazadas, cómo podemos ayudarlas? Sí, claro que sí. Es una queja muy común entre las mujeres, tanto las que están embarazadas como las que estamos posparto, ¿verdad? Especialmente dolor en la espalda baja. Y esto usualmente sucede, pues precisamente por lo que primero que ustedes estaban hablando, las malas posturas, ¿verdad? Las mamás posparto pasan mucho tiempo dando lactancias o alimentando a su bebé con un biberón y usualmente, como dijo Yajaira, también solemos hacer esto, ¿verdad? Estamos así, llevamos nuestro cuerpo hacia nuestro bebé en lugar de utilizar la fuerza de nuestros brazos y llevar nuestro bebé hacia nuestro cuerpo. Entonces pasamos tantas horas así y trasnochadas también que en la noche uno ni cuenta se da en qué postura se duerme, que pues vamos creando ese desbalance muscular. La otra razón por la cual esto sucede es durante el embarazo, dejamos de utilizar varios músculos y cambiamos nuestra postura. La espalda se vuelve encorvada el cuerpo empieza a compensar ese peso de la pancita y no nos fijamos cómo nos levantamos de la silla, no nos fijamos cómo nos acostamos o cómo nos levantamos, que nos levantamos, estamos tumbadas en la cama y nos levantamos así de golpe. Y eso crea una presión intraabdominal que va debilitando todo el core, ¿verdad? Toda la musculatura interna de los rectos abdominales, el transverso abdominal. Y como lo hacemos todos los días repetitivamente, pues esos músculos se van debilitando, el tejido conector se va debilitando y toda la presión empieza a caer en nuestra espalda baja, ¿verdad? También sucede que no utilizamos nuestros glúteos. Nuestros glúteos se van debilitando, no los trabajamos, no entrenamos suficiente durante el embarazo ese grupo muscular. Entonces, nuevamente, otra parte de nuestro cuerpo, que lastimosamente casi siempre es la espalda baja, tiende a compensar, a decir, yo voy a hacer el trabajo que se necesita hacer para que esta persona se mueva. Y eso, lastimosamente, es lo que crea este dolor de espalda. Pero como dice Yajaira, que bueno, que todo tiene solución, porque sí hay muchos tipos de ejercicios, estiramientos, respiraciones que se pueden hacer para evitar que esto suceda. Claro, y eso es una buenísima noticia de que sí hay
hay cositas que se pueden hacer y Yajaira quiere comentarnos algo. Sí, Melissa, como decías tú antes, es ideal que el individuo pueda llegar a un sitio donde pueda ser evaluado para saber qué sucede. Y entonces, en base a esos problemas de movilidad que hay, establecer un patrón de ejercicios que son establecidos únicamente para ese tipo de cuerpo. No sé cómo se llama en español, se llama customize. Sí, es A ese tipo algo de personalizado. que tiene, Y entonces uno le deja a la persona un poquito de responsabilidad entre sus ejercicios y venir a un sitio donde sea supervisado para que estos movimientos puedan realmente tener un resultado. El individuo necesita ser vigilado. Sí, Porque bueno, tiene más resultado cuando sabes que alguien te está esperando y te va a ver si con lo que empezaste que te dolía ya no te duele y te va a evaluar y te va a dar un feedback. Claro, porque si no también la persona no sabe ni qué hacer o entonces va por el consejo de personas que tampoco saben. Y se puede lastimar otro órgano. Sí, ¿no? Sí, esa es la rama de mi trabajo. Yo trabajo evaluando personas. Muy bien. Después que terminan su terapia física, establecer entonces qué pasó en ese órgano que se operó, cómo se integra entonces eso a las capacidades que tiene el individuo para hacerles un estilo de vida independiente. Muy bien, entonces ya ven que el tema está excelente, tenemos muchísimas más preguntas, pero ahora vamos a un corte que quiero que presten muchísima atención porque es nuestra nueva superproducción épica de la novela Génesis. Vea porque no se la puede perder. Más de 200 actores. Siete grandes historias. En una novela épica. Para entender el presente, debemos volver al inicio. Próximamente, Génesis. En Visión Latina. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ya todo esto se acabó. Ya yo no tengo solución. Ya mañana, pasado, se llevan a los niños y ya me quedo solo. Ya, ¿para qué vivo? Mi trabajo está decaído. La depresión cayó en mi trabajo. Estoy enfermo. Me dijeron que tenía diabetes en ese tiempo. Mi esposa me dejó. Voy a perder a mis hijos. Me acuerdo que entré, participé del servicio. Entonces me acuerdo ese momento exactamente. Yo sentí una diferencia en ese momento. Yo sentí una paz. De ahí en adelante todo empezó a funcionar. Todo como que se empezó a meter en un rompecabezas. Empezó a cuadrarse todo. Y me acuerdo, pasó el fin de semana. Ya para el lunes mi esposa estaba de regreso. Y yo me quedé sorprendido qué tan rápido Dios funciona cuando uno se humilla hacia Él y cuando uno se entrega completamente a Él. Somos la casa de la comunidad latina en Houston. Y te damos más de 106.1 razones para ser la número uno. No vale, yo escucho Visión Latina porque a mí me encanta la música que colocan, demasiado chévere. Parcero, yo escucho la 106 por el contenido, la buena música, me hace sentir siempre en casa. Yo escucho Visión Latina porque esa radio de plano que es tuani, tira buenas rolas y todo, me encanta. O sea, te entretiene lo que pone, la música y todo. Es una radio súper chiva para todos los bichos de todas las edades. Radio Visión Latina.
Latina. Somos entretenimiento y contenido de valor. 106.1 FM. En buena onda contigo. Mi mamá a los 50. Yo con 20 años. Bueno, hemos visto aquí algo gracioso, ¿no? Que habla de justamente de esto, de que a veces la persona, tenemos inclusive aquí con nosotros, quiero presentar aquí al doctor José Palomo, que es ortopedista, y doctor José Palomo, o sea, ¿cómo es esto? Que a veces con los 50 están mucho más ágiles que los jóvenes que ya están, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. ¿Cómo es eso, interesante, ¿no? Interesante esta parte, porque eso nos permite evaluar muchas condiciones de lo que nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el problema de postura, sí, y lo que son posturas viciosas y lo que son las patologías dolorosas de columna. A medida que pasa el tiempo, parece mentira, nosotros tenemos que ser más activos quizás y hacer más condiciones que propicien justamente esa salud y el bienestar de nuestro aparato esquelético. ¿Y cómo podemos hacer eso? Exacto, y eso es una muestra de lo que vemos allí cuando estamos jóvenes, que hacemos más posturas viciosas, que no nos encargamos de hacer lo que se llama higiene postural, que no tomamos en consideración una serie de mecanismos que debemos tener presentes, entonces aparecen las patologías y eso es en la edad más importante de la vida, lo que se llama la vida productiva. Una vez que ya ha pasado esto, fíjate que cuando va pasando el tiempo, más bien tratamos entonces en ser más activos para tratar de evitar las secuelas de lo que deja cuando hacemos cosas inadecuadas. Es verdad, usted tiene mucha razón, que a veces cuando se es joven uno no piensa en nada de eso, de que ay, me va a doler la espalda, me va a doler la energía es la edad, pero ese es en el momento donde hay que comenzar precisamente a hacer todo lo que vamos a tratar el día de hoy aquí. Ahora, doctor, ¿esas malas posturas pueden venir por una manía, una costumbre que la persona tiene, o también puede ser por algún factor muscular o de algún otro problema? ¿Qué puede Interesante esa pregunta. Cabe destacar lo siguiente. Toda postura, vamos a empezar por definir qué es lo que nosotros consideramos como una mala postura. La mala postura viene siendo todo proceso en el cual nosotros sometamos bajo estrés, ¿verdad? O bajo una condición exagerada los grupos musculares en determinados movimientos y en determinadas acciones que nosotros tengamos que realizar como parte de la vida diaria. Eso es lo primero que hay que definir. Ahora, ¿qué sucede entonces con eso? Nosotros tenemos posturas viciosas, malas posturas para sentarnos, para caminar, para correr, para hacer diferentes actividades en la vida, para recoger objetos del piso o para sencillamente hacer nuestras actividades cotidianas. Y entonces en ese momento es que viene la patología que se desarrolla por esas condiciones que nosotros hemos creado en forma desfavorable. Claro, entonces ahí vemos, ¿no?, que puede ser varios factores también. Varios factores. Los factores vienen desde el punto de vista propio del individuo, ¿verdad? Desde patologías, posiblemente que pueda tener deformidades angulares o musculoesqueléticas, y eso va a condicionar precisamente a que no tolere los movimientos, véanse de torsión exagerada, posturas de mucho tiempo de pie, posturas de mucho tiempo de estar sentado, etcétera, o sencillamente movimientos repetitivos. Vamos a hablar como en el caso de una persona que haga un determinado tipo de actividad laboral, que sea, por un ejemplo, ingresar en una caja diferentes productos. Eso es un ejercicio repetitivo, ¿no?, constantemente, y lógico, si ese paciente o esa persona no tiene ciertas condiciones propias que puedan superar ese momento de actividad exagerada y forzada que él realiza, es lo que le va a condicionar a una patología. Wow. ¿Y las personas que están mucho sentadas? Sí. ¿Qué pueden hacer para...? Porque a veces piensan que la persona que está de pie es más perjudicada que la que está sentada y muchas veces no. Entonces, ¿qué es lo adecuado para...? Entonces ahí se establece lo que nosotros llamamos precio-valor, o vamos a decir, vamos adaptando circunstancias en función de beneficio. Estar mucho tiempo sentado no es una condición que va a favorecer a una persona y le puede condicionar factología. Estar mucho tiempo de pie puede ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptar ciertas posturas que van a favorecer para entonces hacer, como se dice, la compensación de esas posturas inadecuadas y forzadas que va a tener ese individuo. Un ejemplo, las personas que están mucho tiempo de pie en forma secuencial y en forma
repetitiva, va a hacer descansos y pausas durante ese tiempo para compensarlo con un poco de actividad y de esa manera disminuir la fatiga muscular que se va a producir por ese tiempo que va a estar durante muchas horas sentado. Cabe destacar que hay una parte importante que hay que resaltar, que es la parte ergonómica, dónde está sentado, cuál es la postura que él tiene durante el sitio donde está sentado. La silla es adecuada, mantiene una distancia equitativa entre la rodilla, piso, pie y el espaldar de la silla, etc. Entonces todos estos factores van a favorecer que él tolere por un tiempo más esa postura que está ejerciendo en ese momento. Bueno, y justamente sobre eso, doctor, yo quiero hablar de aquí a un poquito para que me diga exactamente cómo tenemos que sentarnos para que lo hagamos correctamente. Yo tengo a Coral del otro lado con Yajaira y el señor Carlos que nos quiere enseñar cómo dormir, que yo estoy loca por saber esto, porque me parece que es muy importante. Excelente. Así es, Loli. Aquí Yajaira nos va a dar una demostración de cuál sería la manera correcta de dormir y también cuando adquirimos esos malos hábitos, ¿no? Mientras dormimos, que después nos causan esas molestias en la espalda. Sí, en el caso particular del señor Carlos, tiene un problema en el cuello. Entonces, ¿qué podemos hacer para mientras él duerme por 8 horas, esa cabeza esté en línea con su esternón? Se mide, se puede ver qué tipo de almohada utiliza, que alguien le haga un selfie en la casa, pero vamos a acostarnos de lado, señor Carlos, para que más o menos podamos ver la altura de la almohada y se pueda ver más fácilmente qué sucede. Bueno, en este caso, yo no sé si ustedes pueden darse cuenta, la nariz está un poquitito más arriba que su esternón, ¿ok? El esternón está acá, su naricita está acá arriba, ¿ok? ¿Qué sucede? Este cuello está levantado durante la noche. Y entonces, claro, al estar levantado durante la noche, el lado contrario, que es el que le duele, está sobrecargado de peso. Ya dijimos que la cabeza pesa entre 23 y 22 libras, dependiendo de la genética que el señor Carlos tiene. Entonces, es supremamente importante ver que la almohada sea adecuada para el individuo. Si esta almohada es la única que tiene en su casa, pues ábrala por un ladito, sáquele material de adentro hasta que usted pueda llegar a tener la nariz en la misma línea que tiene el esternón, en paralelo. ¿Ok? Y de esa manera su cuello al dormir está descansando, está lineal con respecto a la parte superior. Eso sería todo. Y, por ejemplo, ¿qué causa que la espalda, qué tiene que ver con la espalda? Para que después, porque a veces despertamos, ¿no? Con esos dolores que no me puedo así. ¿Qué pasa durante la noche con su espalda? En su espalda, si está así, si acostado tuviese un dolor de espalda, sí. Y bueno, la temperatura corporal baja, entonces mucha parte el tejido ligamentoso está bien bajo en temperatura, es mucho más fácil de lesionarse durante la mañana que en ninguna parte del día, ¿ok? La manera en cómo él duerme también es fundamental. Por ejemplo, en el caso del señor Carlos, tenemos aquí las dos rodillitas, una está pegada con la otra. ¿Qué sucede en esta cadera? Yo estoy sobreestirando un ligamento cruzado de la espalda y sobreextendiendo esta parte de su pierna, ¿ok? ¿Qué sería lo ideal si él tiene un problema en la espalda? Bueno, se compra una almohada largotota, porque ya sabemos que él trae un problema en el cuello, y para evitar que ese problema empiece a hacerse una cadena hacia la parte lumbar, le mandamos al señor Carlos a comprar una almohada largotota. Lo lamento si tienes esposa. Y entonces se la ponemos desde aquí, desde la parte de altura de los tobillos, que le pase por encima de sus rodillitas y él la puede abrazar. ¿Por qué abrazada? Porque al tú abrazar estás entonces dejando que los ligamentos descansen, ¿ok? No se sobreestiren y él siga ayudando a su problema a mejorar mientras duerme. Al estar la almohada pasando por encima, entre la altura de las piernas, uno está dejando que la pelvis descanse. Y entonces no haya un exceso de sobrecarga por estiramiento. Sin embargo, hay un último problema que sería la cama. Pero ahí hay que llegar un poquitito más allá, sí, porque entonces está sobrecargando su PSA, posterior supply ilíaco, no estudié en español, perdón. Y entonces eso si se sobreestira porque la cama es inadecuada, pues bueno, aunque le esté durmiendo así, va a seguir teniendo un problema acá. Entonces ya sería tratar de ayudarlo a tener una almohadita pequeñita que venden para eso, para estabilizar su región lumbar, o sencillamente, si la cama está demasiado vieja, cambiarla. Sí, bueno. Yajaira, estoy aquí de este lado, pero estoy queriendo preguntarte, hablaste de la almohada, entonces quiere decir que la almohada para todos en general, para
también los que no tienen ningún dolor. Lo adecuado es que no sea muy alto, entonces, ¿es lo que yo entendí? Mira, lo adecuado es que no sea, la nariz no quede por encima de la línea del esternón, ¿ok? Imagínate que este es el centro del espacio entre tus costillas. En ese espacio vamos a trazar una línea media. Ese espacio tiene que ser completamente lineal con la nariz. Si la nariz queda por encima de ese nivel, quiere decir que él está sobreestirando su cuello. Y la postura más adecuada, perdón que te corto, Yajaira, la postura más adecuada para dormir, o cómo no debemos dormir para que no nos pase, no tengamos dolores de espalda en el caso. Mira, es muy común, lo que me llega muy comúnmente es que las personas se cansan y entonces se estiran y dejan que, así señor Carlos, póngase así, y ellos estiran la pierna por allá y entonces el otro brazo va por allá y ellos no están dormidos, están inconscientes, entonces estos son ligamentos, son unas ligas que el cuerpo tiene, que si tú las sobreestiras durante la noche, ellas se están sobreestirando. Y entonces cuando te paras en la mañana, ya están estiradísimas por 3, 4, 5 horas que estuviste en esa postura. Y eso va degenerando un poquito los soportes que tú tienes en columna cuando te paras en la mañana. Por eso muchos accidentes ocurren cuando la gente está parando en la mañana. O se está cepillando los dientes y dice, pero es que yo me estaba cepillando los dientes. Sí, claro, el pobre cuello estuvo 8 o 6 horas sobrecargado y después tú le hiciste, le lanzaste 25 o 30 libras. Y en el momento de levantarse hay una manera así, porque a veces no se levanta así. De pronto, ¿eso también puede causar un dolor de espalda? Sí, si el individuo tiene problemas ya en columna, lo ideal es enseñarlo a cómo ¿Cuál sería la de manera pie correcta de levantarse? Al despertó, ¿cuál sería la manera correcta? Ok, lo ideal sería, señor Carlos, mira, usted va a dejar que sus piernitas le caigan acá al vacío y con este codo usted va a presionar su cama tanto que lo va a ayudar a ponerse de pie y va a evitar... Primero baja los pies, se va levantando los poquitos, bueno. Sí, porque no es conveniente pararse así de pronto y de frente, porque hay un colapso de la región lumbar. Las vértebras cuando uno se pone en flexión se comprimen y comprimen toda la inervación. Bueno, ahí está la manera correcta que debemos dormir para descansar y levantarnos sin esos molestos dolores que muchas personas sufren con esto. Bueno, ahora vamos a ir a una breve pausa y al regreso tenemos mucho más. Algunas personas afirman que pasan varias horas sin poder sentarse mientras están trabajando. Esta realidad induce a pensar que estar trabajando sentado es algo ligero y saludable. Sin embargo, esta postura no está exenta de riesgos y los trastornos musculares y del esqueleto, derivados de permanecer mucho tiempo sentados, afectan cada vez más a un número creciente de la población trabajadora. Existe una continua tendencia hacia el diseño de puestos de trabajo en posición sentada. En la actualidad, un 30% de los trabajadores afirman trabajar sentado, ya sea sin levantarse casi nunca, el 17,2%, y levantándose frecuentemente, el 12%. Cuando pasamos mucho tiempo sentados sin levantarnos, la contracción muscular ocasiona la compresión de los vasos sanguíneos, provocando que el músculo no reciba el oxígeno y glucosa necesarios y provocando fatiga. Los periodos prolongados en posición sentada reducen el movimiento de los músculos, sobre todo en cuello y hombros. Esto incrementa la probabilidad de sufrir trastornos en los músculos del cuello, en la espalda dorsal y en la zona lumbar, así como padecer problemas de circulación sanguínea y varices. El riesgo se incrementa con los años de exposición y se acompaña de otros efectos adversos, como la disminución de la movilidad, la eficiencia del corazón y pulmón, y la aparición de problemas digestivos. Existe también cierta evidencia que relaciona la osteoartrosis de rodilla con el hecho de trabajar sentado. En la mujer embarazada se incrementan algunos síntomas comunes del embarazo, como son el dolor de espalda y la hinchazón de las piernas, así como el riesgo de desarrollar varices en las extremidades inferiores. Una buena medida preventiva sería incluir al trabajo otro tipo de tareas que pudieran realizarse de pie o caminando. Por cada 40 o 50 minutos en posición sentada, al menos 10 minutos debería realizarse alguna otra tarea de pie o caminando.
Estos 10 minutos podrían considerarse tiempo de recuperación, pues ayudan a contrarrestar los efectos de estar sentado durante largos periodos. Y este video, ¿no? Justo lo que Yajaira estaba hablando. Las personas duermen mal y después, ay, ¿por qué? Tengo ese dolor. No, y me parece súper interesante lo que dijo hace un momento, que a veces la persona durmió mal, tuvo una mala postura, y cuando se va a cepillar los dientes justamente, fíjate, son cosas que uno no sabe, ¿no? Sí, sí. Y Melissa, tengo acá el comentario de una persona que dice que ella nunca tuvo dolor de espalda, pero ahora a sus 32 comienza a sentir un dolor por estar todo el día en la misma postura, agachada. Y ella dice, si me podrían dar unos consejos de ejercicios, por favor. Creo que serían consejos para una persona principiante, ¿no? Porque aquí ella habla que nunca tuvo dolor de espalda, pero ahora comienza a tener eso. No sé si tú podrías decirnos unos ejercicios que le va a ayudar a esa persona y a otras que tal vez están en esa situación. Bueno, lo primero es que, como dijo Yajaira, esta persona tiene que ser evaluada, ¿verdad? Ya sea por un profesional médico o si tiene acceso a un entrenador personal, es mucho más fácil que vaya a una evaluación. ¿Por qué se hace una evaluación? Porque de esa forma se puede determinar la raíz del problema o cuál es el desbalance muscular que presenta esta persona. Y dependiendo de ese desbalance muscular es que se pueden dar ciertos ejercicios para que esta persona los practique de forma consistente y de esta forma se vea una mejoría. Lastimosamente, no puedo generalizar haz este y este ejercicio porque sería contraproducente si esta persona tiene problemas de movilidad en ciertas partes de su cuerpo. Entonces, tiene que ser algo completamente personalizado. Ahora, algo que sí le puede ayudar mientras tanto es ir corrigiendo posturas, como dijeron los dos profesionales, el doctor y Yajaira. Corregir posturas es número uno. Número dos, otra cosa que le puede ayudar es respirar correctamente, realizar respiraciones profundas utilizando el diafragma, que es un músculo que también tenemos aquí debajo entre el pecho y el core. Eso te va a ayudar también a relajar todo tu cuerpo y relajar tus músculos y ciertos estiramientos que también deberían ser prescritos por un profesional, ya sea de la salud o un personal trainer que esté diestro en esta área. Claro, ahí tú ves, ¿no? Que nos hablan y continuamente después hablan de estiramientos, que creo que es algo muy importante. Ahora, doctor Palomo, usted nos trajo aquí una columna, ¿nos quiere explicar alguna cosa? Bueno, este modelo anatómico que está bastante ilustrativo, lo tenemos aquí para explicar muchas cosas que son importantes en relación a los temas de los puntos que ustedes están comentando hoy aquí. Si nosotros vemos la columna vertebral, ¿verdad? Y el principal asiento de las posturas inadecuadas, tiene que ver precisamente con este eje espinal que tenemos todos, ¿verdad? La columna, como se dice, es una forma de S itálica, como todos saben, que tiene una estructura muy característica, ¿verdad? Con una convexidad anterior en la parte cervical, así como una jiba torácica dorsal y una convexidad en la parte anterior a nivel de columna lumbar. Y todos los asientos, particularmente de la patología de columna, tiene que ver con mucho de esta posición adecuada de la columna. El eje de gravedad anatómico de la columna, ¿verdad?, que está sentado a nivel de la segunda, tercera vértebra lumbar, ¿verdad?, se ve interrumpido, sobre todo cuando los pacientes tienen problemas, evidentemente, y los problemas pueden ser múltiples. Lo primero lo acaba de decir la joven que acaba de participar, ¿verdad? El personal trainer dice claramente, un paciente debe ser evaluado por el especialista. ¿Por qué debe ser un paciente previamente evaluado? La evaluación de un paciente es importante porque solamente cuando el profesional hace una evaluación clínica, ¿verdad?, de este paciente, va a centrar toda la patología que pueda tener el paciente en un momento determinado. Y eso tiene que ver, primero, si el paciente no tiene algún problema de tipo anatómico en su columna, ¿verdad? Alguna deformidad musculoesquelética que puede condicionar algún trastorno de tipo motor. Y cuando vamos a hablar de un trastorno motor,
van los trastornos sensitivos asociados, generalmente obedece a estas estructuras que vemos de color amarillo acá. Toda esta columna, ¿verdad?, que es nuestro eje principal, las raíces nerviosas nacen a nivel, ¿verdad?, de todo la parte lateral de los cuerpos vertebrales, donde sale de la médula espinal el conjunto de rama anterior, ¿verdad?, motora del cuerpo vertebral del organismo, y esto es lo que va a definir todo el proceso de suplexo que va a dar la diferente inervación en diferentes áreas del cuerpo. Ahora bien, si un problema, como en un momento dado puede existir una rotación de un cuerpo vertebral, llámese una escoliosis importante definitiva, o hay una compresión de una raíz porque entre un cuerpo vertebral y otro hay un síndrome de pinzamiento, esto va a producir trastornos neurológicos que van a conllevar justamente a esa patología dolorosa que puede corresponder a la metámera correspondiente donde va la inervación respectiva de este paciente. Y esas cosas, perdón doctor, esas cosas que usted está explicando ahora mismo, ¿pueden ser a causa de malas posturas? Bueno, entonces ahí viene la otra pregunta que es interesante. ¿Por qué se produce este problema en un individuo? La evaluación implica, una evaluación clínica es para nosotros determinar si el problema obedece a un problema clínico orgánico de ese paciente o a una condición que esté propiciando esta patología. Por eso es que el especialista determina la causa para poder saber a dónde vamos a nosotros a ejecutar el tratamiento. Claro. Entonces, un ejemplo, un paciente que no tenga ningún tipo de problema desde el punto de vista orgánico, que no tenga deformidad musculoesquelética, que no tenga una patología de base que justifique su problema y que ha sido evaluado, entonces nosotros podemos determinar, mire, esto es un problema de tipo mecánico, le vamos a poner un tratamiento, consistirá bien sea en lo que se decida, terapia, rehabilitación, etcétera, y entonces nosotros ahí podemos entonces concretar cuál va a ser el tratamiento definitivo de ese paciente. Claro, como siempre decimos, siempre es bueno buscar un especialista porque cada caso es diferente, ¿no? Y yo no sé si Yajaira nos puede hablar un poquito, porque esta es la última parte del programa y me gustaría mucho que hablásemos, por ejemplo, de cómo, cuáles son las posturas que se tiene que usar cuando la persona trabaja con algo que tiene que estar agachándose, agarrando algo pesado, qué es lo que se debe, no debe hacer. Bueno, idealmente el individuo debería agacharse completamente, ¿verdad? Doblando sus rodillas y su cadera para agarrar un objeto. Pero muy indiferentemente de que esa sea la manera ideal de que la persona pueda agarrar el objeto, como decía el doctor, en ese cuadro que él te está enseñando, que hay un montón de músculos que son los que nos llevan hacia adelante y nos hacen hacer nuestra faena, ellos pueden estar colapsados porque el cuerpo humano recibe una información que no le toca tener y él empieza a actuar como si fuera una computadora con un virus. Se llama reciprocal inhibition. Un músculo no está en su sitio, entonces el otro viene y se ocupa. Entonces empieza a haber lo que se llama una sobrecompensación muscular. Entonces, así tú estés agarrando la caja adecuadamente, si internamente todo tu core está fuera de conexión, vas a recibir igual dolor. Si no te va a doler la espalda, te va a doler la rodilla. Sí, yo me refiero más por causa de la persona saber cuáles son los movimientos adecuados que tendría que hacer. Por ejemplo, me voy a poner a trabajar en un lugar que tengo que estar cargando cajas pesadas, agarrándolas del suelo, colocándose en algo alto. ¿Qué es lo que debo o no debo hacer? ¿O cómo debo agacharme correctamente para no dañarme, no darme un problema de espalda, ¿no? Si quiere, podemos fuera de los problemas que la persona pueda tener. Podemos complementar eso diciendo lo siguiente. Cada ejecución de movimiento debe tener, como se dice, una pauta correcta de realización de ese movimiento. Si nosotros, un paciente va a recoger un objeto pesado, no debe forzar el doblez de la columna hacia la parte anterior. ¿Qué es lo que el paciente debe hacer correctamente? Debe doblar su rodilla, bajar el eje del cuerpo en la misma dirección en que está esta columna. Si esta es la columna del individuo y tiene que doblarse para recoger algo del piso, ¿verdad? No debería forzar una flexión forzada de la columna, sino que él dobla sus miembros inferiores, ¿verdad? Estas rodillas las dobla de manera de que el cuerpo baje en esta misma dirección y una vez que esté abajo, entonces posiciona adecuadamente los brazos para hacer brazo de palanca y poder subir el objeto que desea levantar. Esa sería la forma correcta. Sí. La otra forma que puede ser correcta es poniendo un pie adelante, otro pie atrás y bajando la dirección de la columna en esta misma dirección. Siempre cuidando la columna el eje de gravedad, la columna siempre conservando el eje de gravedad
para poder entonces hacer aplicación de palanca y poder entonces subir el objeto que desea recoger del piso. Esa sería la forma correcta de no lesionar en forma inadecuada con una presión exagerada o con una tensión exagerada o con un estrés sobreexagerado a ese grupo muscular que tiene que intervenir en ese movimiento. Por ejemplo, las personas que trabajan sentadas. Hoy en día ya estamos viendo que existen unas cositas que se colocan un poquito altas como para subir los pies. ¿Eso es adecuado o acaba que no es adecuado? ¿Cuál debe ser la postura? Sí, fíjese bien. Cuando un individuo está en una silla que está por encima del nivel de altura que hay entre el pie, que son 90 grados pie, eje, tobillo, y 90 grados eje, rodilla con la tibia, evidentemente, va a quedar entonces en una posición de suspensión y este pie va a quedar colgando de esta manera, ¿verdad? Porque él está por encima. Si este eje de apoyo está muy alto, el pie va a quedar colgando, no va a llegar al piso. ¿Qué es lo ideal? Que su eje haga 90 grados en todas las posiciones. Completamente posicionado en piso, 90 grados entre el eje del plano del pie, del piso y el tobillo, y 90 grados entre el plano del hueso, de la rodilla, de fémur y tibia. De esa manera, él está en una posición correcta. Ahora bien, cuando esto no existe porque el apoyo de sustentación está muy alto o está muy bajo, hay que entonces compensarlo con alza. Por eso es que algunos tienen una alza a nivel del piso para entonces lograr estos ángulos de los que estamos hablando, para 90 que quede grados recto aquí. A nivel articular. Si nosotros mantenemos 90 grados aquí, 90 grados en la cadera y 90 grados en el tobillo, todo nuestro grupo muscular está en relajación total. ¿Y la espalda? Ah, interesante. Sí. Entonces, si está en relajación total todo este grupo muscular, ahora viene la parte posterior, que es la parte de columna. Dijimos, no puede tener flexión exagerada ni extensión forzada tampoco. Debe estar en posición de 0 grado a nivel del eje de gravedad. Para lograr eso hay que tener un apoyo de sustentación a la parte posterior y la espalda debe estar bien pegada al espaldar del asiento. Nada de sentarse en la punta. Nada de sentarse en la punta ni nada de sentarse así, sino en una posición de 90 grados con el eje para que la columna mantenga esta postura. Si la espaldar de la silla mantiene una posición fija, eso va a hacer que los músculos relajen, que la tensión de la fascia muscular mejore y que la contractura muscular también mejore. Y al estar todo relajado, el individuo va a sentir placer y va a ser una postura adecuada en ese momento. ¿Los brazos tienen que...? Generalmente podemos tener el apoyo de brazos, ¿verdad? Porque hay sillas que permiten el apoyo de brazos, pero nosotros tenemos esto que se llama el muslo y podemos hacer postura a nivel del muslo también, y ese es un apoyo que se considera también relajante para la articulación del codo, para la articulación de la muñeca y para la articulación del hombro. De manera que también permite una postura relajada y cómoda para el paciente. Ya Jaira quiere comentar alguna cosa. Dos cositas. Claro que sí. Tal cual dijo el doctor, esa información está excelente, qué maravilla. Hay un detalle en nuestros carros. ¿Okay? Hay unos carros que están diseñados de manera de que la cadera queda debajo de la línea de la rodilla queda hacia arriba y los glúteos quedan abajo. Y llegan muchos pacientes con problemas de dolor de espalda. Entonces, si ese es el carro que usted tiene, cómprese una almohadita, porque si no le llega más arriba, porque le va a llegar el volante acá. Ella está todo el día en el tráfico para salir de su casa al trabajo y de regreso. Lo ideal es que esa zona sea cómoda para que la columna descanse antes de que lleguemos a casa. Claro, muy interesante. Sí. Y lo otro quería... Sí, si hay un problema en hombros o en cervical y tiene que trabajar en la computadora, por ejemplo, usted se compra una almohadita barata y se la lleva al trabajo y la coloca entre la línea del codo y las costillas. Entonces, de esta manera, la articulación del codo está en descanso y la cervical va a descansar. Y usted puede ir a trabajar tranquilo, que eso va a estar en armonía y no va a tener un problema a mayores. Son detalles muy simples y muy importantes, ¿no? Y ya se nos acaba el tiempo y quiero, Melissa, ¿qué consejos tendrías para las personas que nos están viendo antes de despedirnos? Bueno, algo que no se mencionó es para las personas que hacen ejercicio, que siempre tengan presente la forma y la técnica en que están haciendo esos ejercicios, ¿verdad? Preferiblemente que cuando estén haciendo ejercicios, especialmente con pesas, con la barra,
que tengan un espejo para estar chequeando siempre su forma, su técnica, porque hay muchas veces que pensamos que estamos con la espalda en la posición correcta o las rodillas o los pies en la posición correcta y no lo estamos. O preferiblemente que tengamos lo que llamamos en el mundo del fitness un spotter, ¿verdad? Una persona, un entrenador que está ahí a la par de nosotros, que nos está guiando en si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Y siempre tener presente que sentir dolor cuando estamos haciendo un ejercicio no significa que, hey, estamos quemando la grasa, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien. Hay ciertos dolores que son una respuesta del cuerpo que, hey, párale, algo estás haciendo equivocado. Y lastimosamente yo sé que ya se acabó el tiempo, pero me encantaría en una próxima que el doctor nos hablara sobre el tipo de zapatos también que utilizamos, porque yo sé que ese es también el talón de Aquiles, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, del algo dolor muy de espalda, importante. que es súper importante, especialmente en el mundo del fitness, también se da eso de utilizar los zapatos equivocados. Claro, bueno, Melissa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un Hasta abrazo, luego, hasta la saludos. próxima. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Consejos, Yajaira, ¿algún consejo, algo que quieras mencionar antes de despedirnos? Sí, mira, de hecho el pie pierde soporte interno, lo que es tú tienes 3 arcos de pie, ¿ok? Cortito o largo, no sé. Pero lo más breve que te puedo hacer es que ese fat que está debajo del pie se pierde, dependiendo del tipo de actividad física que desarrollamos o genética. Entonces, al ese arquito de la parte arriba de tu pie, de donde están los deditos, caer, y tienes más o menos el pie plano, ya está generando un problema en tobillo. Wow. Entonces, lo ideal es poner una suela adecuada. ¿Como una plantilla? Una plantilla adecuada. Si tienes seguro, puedes ir al doctor que te haga una customizada con tu tipo de problema. Si no tienes, bueno, acércate a una persona, un especialista, que pueda ayudarte a ver cuál es la más adecuada para el tipo de problema que traes. Pero siempre buscar ayuda con una persona experta. Bien. Muchísimas gracias, Yajaira. Ha sido un placer tenerte por aquí Igual con aquí. nosotros. Muchas gracias. Doctor. Bueno, a mí me correspondería, bueno, como médico voy a hablar un poquito de esta parte que es muy importante para poder cerrar, porque el tema es interesante y tiene muchas aristas y pienso que el tiempo fue corto para poder cubrir todo, pero vamos en resumen a decir varias cosas. Es importante para todo este problema de posturas inadecuadas y por todas estas lesiones musculoesqueléticas tener en consideración lo que dije al comienzo. Primero, una buena evaluación clínica del paciente. Segundo, un especialista que le haga el diagnóstico asertivo a este paciente, porque dependiendo de eso, ya el especialista, una vez que sabe cuál es la causa del problema, va a tomar todas estas medidas que hemos hablado. Medidas tanto de terapia física, rehabilitación, calzado adecuado, instrucción guiada de qué tipo de actividad debe realizar y la forma correcta como esta debe ser. Si eso es así, nosotros tenemos que utilizar todos los recursos de los que tenemos para que el paciente sea bien canalizado y podamos llevarlo satisfactoriamente a un final feliz. ¿Y cuál es el final feliz? Un paciente sin dolor. Eso es lo más importante y que sabemos que hay cómo solucionarlo. Perfectamente. Entonces, bueno, aquí tenemos que irnos ya al momento de romper el silencio. Muchísimas gracias a los dos por haber estado gracias aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos al momento de romper el silencio, ya volvemos. Bueno, llegamos al momento de romper el silencio y yo quiero hablar muy especialmente con usted que nos acompañó durante este programa y hemos estado hablando de posturas, de dolor de espalda y puede ser que usted esté pasando por un problema muy grave, que no sea ni de espalda. Tal vez usted está desahuciado por los médicos, está con muchos dolores, tal vez está pasando por una depresión, una angustia, un momento muy difícil en su vida en el que usted está intentando encontrar una solución a todos sus problemas y usted no está consiguiendo encontrarla. Bueno, pues yo quiero dar una palabra para usted porque en la Biblia está escrito que desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Entonces, desde mi angustia, tal vez usted está pasando justamente por esa angustia,
por muchos problemas. Tal vez usted está postrado en una cama, usted no está pudiendo mover y tiene todas las preocupaciones de una familia o está con dolores inmensos que ni las medicinas consiguen quitárselos. Bueno, pues es que es tan simple la palabra de Dios y tan importante, porque dice que desde su angustia, en ese momento que usted está pasando, si usted clama a Dios, Él va a librarle de ese dolor, Él va a librarle. Yo siempre digo, hay un límite para el ser humano, pero donde el hombre no llega, ahí es donde Dios entra, ¿no? Y es que a veces la persona que está, por ejemplo, con un dolor físico, eso le lleva a otros problemas. La persona cae en depresión, siente que así, que nada le llena, ¿no? Está sola, triste, tal vez no tiene ni fuerzas para hablar, pero ese clamor es algo del alma, ¿no? Que a veces ella no necesita ni hablar, solamente concentrarse y dirigirse con sus dirigirse. Pensamientos, con su vida a Dios, saber que usted no está solo, usted no está sola. Dios está ahí esperando que usted cuente con Él. Tal vez usted ha buscado la solución en muchos lugares y Dios está ahí al lado suyo diciendo así, yo estoy aquí, solo estoy esperando que tú me busques. Entonces hay una solución para sus problemas. Dios va a darle esa libertad. Dios le va a librar de ese sufrimiento que usted está pasando. Y yo quiero invitarle justamente a hacer esa oración donde usted puede hacer su clamor, aunque sea, como dijo Coral, internamente, ¿verdad? Entonces, quiero invitarle. ¿Vamos a orar? Le invito. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en este momento, Dios mío, te invocamos, mi Dios, para entregar en tus manos la vida de todas las personas que han estado con nosotros, mi Dios, a lo largo de este programa. De pronto esa persona está enferma en un hospital, oh Dios, en su casa, en un lugar donde ella, oh Dios mío, no tiene ni fuerza para levantarse de esa cama, Dios, en esa depresión profunda que se encuentra. Mi Padre, que en ese momento tu espíritu llegue hasta donde está esa persona y arranque todo el mal, mi Dios, todo lo que está causando ese dolor, esa tristeza, esa angustia, que esta persona reciba ahora, Dios mío, tu presencia, reciba ahora tu auxilio, mi Padre, porque tú estás ahí en espíritu, mi Dios, entrando en el hogar, en la casa, en el hospital, donde quiera que se encuentre esta persona, que ahora tu espíritu la visite y le dé fuerzas, oh Dios, para salir de ese estado de depresión, para salir, mi Dios, de esa situación en la que esa persona se encuentra, mi Padre. En tus manos entregamos la vida de esas personas y determinamos que a partir de ese momento usted reciba la paz que viene de Dios, la fuerza que viene de Dios, porque Él está ahí para darle fuerzas, para salir adelante, para vencer esos problemas. Oh Dios, las entregamos en tus manos a cada una de estas personas, así como también la vida de los especialistas, de los médicos profesionales que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy, Señor. Bendice la vida de ellos, bendice a sus familias, mi Padre. Gracias por la vida de cada uno, pues en tus manos los entregamos y determinamos la bendición sobre cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, por aquí terminamos un programa que ha sido excelente y corto, ¿verdad? Muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado este día y aprendiendo sobre estas posturas, ¿no? Para corregirlas. Mira, estamos con las piernas bajitas. Y bueno, mañana venimos con otro tema que también va a ser de mucha utilidad. Así es que hasta mañana. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar Rompiendo el Silencio, una producción de Visión Latina.